Ante las inquietudes de cómo hacer un diagrama o árbol familiar, les quiero dibujar en este tablero una manera sencilla de hacerlo apoyándose con un cuaderno de notas que el padre Felipe inicialmente sugirió, donde pueden ir anotando información importante. Entonces, todo árbol empieza con un círculo si eres mujer o un cuadrado si eres un hombre. Entonces, aquí estás tú. Tu procedencia viene de un papá y de una mamá. Entonces, aquí está papá y aquí está mamá. Ellos también vienen de un papá y de una mamá. Qué chiquita. Igual la mamá, aquí está el papá de la mamá y aquí está la mamá de tu mamá, que en términos es tu abuela, tu abuelo paterno, tu abuela materna, tu abuela paterna, tu abuelo materno. Y así vas abriendo las ramas para dibujar tu árbol. Generalmente no conocemos la historia de muchos ancestros hacia atrás, cuando más llegamos a nuestros tatarabuelos. Entonces, aquí están nuestros abuelos, seguimos con nuestros bisabuelos, por todas las ramas, que sería así. Aquí se me van a chocar, pero bueno. Cuadradito y círculo. Digamos que conocemos la información hasta los bisabuelos, pues dejas el árbol hasta allí. Las otras generaciones no tienes necesidad de dibujarlas, de pintarlas para hacer tu árbol, porque a lo mejor no tengas información de ellas. Entonces, una vez dibujadas, digamos, las cabezas de familia, lo que tú haces es irte por una línea. Entonces, tomas la familia de tu mamá y vas mirando aspectos, primero físicos, después psicológicos o psíquicos y después espirituales. En un cuadernito aparte vas mirando. Ahora, los hijos, aquí están, por ejemplo, tus hermanos. Las familias antiguas eran muy numerosas, entonces para escribir aquí tantos nombres se hace un dibujo demasiado complicado, así que yo lo que te sugiero es que aparte, si tienes muchos tíos por el lado materno, yo en mi caso, por ejemplo, tengo 9 por el lado materno tuve, porque ya hay unos fallecidos, entonces hacía 9 lineecitas. Y por el lado paterno tuve 11. Entonces, escribir nombres y aquí se vuelve muy complicado. Lo que yo te sugiero es eso, colocar entonces, fijarte en la línea materna. Vas haciendo conexiones desde el punto de vista físico. Hoy vimos las enfermedades, entonces empiezas a indagar tu mamá, si está fallecida, de qué falleció, tu abuela, tu abuelo, y así vas haciendo conexiones de cuáles enfermedades se repiten. En mi caso, por ejemplo, la diabetes. Mi papá fue diabético, mi abuela fue diabética, mis hermanos mayores han sido diabéticos, pues efectivamente la diabetes es una enfermedad generacional que se ha venido desde mis antepasados hasta la actualidad. Entonces tú en una hojita aparte anotas diabetes. Estos son ejemplos, ¿sí? Después tomas un aspecto psicológico. Los aspectos psicológicos, el padre ha hecho oraciones y en el rosario intergeneracional te dan pautas de algunas, digamos, enfermedades psicológicas que pueden haber existido en nuestras familias. Entonces te pongo un ejemplo que tal vez no esté allí, es la mitosis. Resulta que la mitosis es el hábito de crearse películas mentales y dárselas como verdad y contarlas como si fueran verdades. Entonces, si resulta que eso ha sucedido entre tus primos, abuelos, vienes de allá, entonces tú vas anotando las enfermedades o los aspectos negativos psicológicos
que se han dado en la familia. Eso lo vas anotando en una hoja. Y por último, los espirituales. Hay familias que han tenido dentro de su vida matrimonial y familiar como eje central a Dios y han sido de personas de profesar la fe, mientras que otros generalmente no. La fe es algo que se transmite de generación en generación. Generalmente, cuando una familia no ha centrado su vida en Dios, han habido, digamos, prácticas de ocultismo. Es como las dos posibilidades. Entonces, está en ti en que mires, empieces a indagar con lo que tienes cerca, con lo que te acuerdas de tu niñez que te contaron tus padres, tus abuelos, cómo eran, si los llevaban a misa cada 8 días, cómo se cultivó la fe, o si por el contrario fue muy libre, nunca te hablaron de Dios, entonces la tendencia al ateísmo y así con cada uno de los aspectos. La idea es que esto pues es un árbol, ay, ya no pinto, aquí esto, así se forma el árbol, que aquí, un arbolito así. Esa es la idea del árbol familiar, pintado como si fuéramos principiantes, niños. No sé si quedan dudas, de pronto mañana hago un audio resolviendo otras inquietudes que a través de los chats he recibido.